la concepción que yo tengo de diseño de experiencias está alrededor de un poco como algo transversal entre lo que es usabilidad y la experiencia de usuario. Hablamos del diseño de experiencias, que es, pues, desde la perspectiva de marketing, es entregarle, ¿no?, al consumidor, ¿no?, a esa audiencia meta, todo un paquete de elementos, ¿cierto?, que vayan directamente a influenciar sus sentidos. Digamos que el diseño de experiencias toca elementos que son de orden sensible, es decir, los sentidos. El diseño de experiencias es un enfoque en la comunicación que se distancia de la postura fetichista que ve el proceso como la producción de piezas para centrarse en el usuario, proponiéndole al usuario una serie de emociones, de acciones y de cogniciones que le van a acercar a un mensaje, a un proceso comunicativo. Digámoslo, en la actualidad se ha convertido en algo muy complejo desde el arte y desde el diseño y tiene una relación, digamos, como con las instalaciones inmersivas, por ejemplo, en el caso de lo que yo trabajo. Entonces, la idea es que las propuestas de diseño y arte deben converger en una nueva forma de relacionarse con el público. Entonces, digamos que ahorita no hablamos de público, sino que hablamos de público usuario. El diseño de experiencias, pues, tiene muchos campos, ¿no? Tiene tremendamente muchos campos. Desde una perspectiva de marketing uno hablaría de hacer una combinación de esos elementos con lo que tendría que ver el contexto del consumidor como primera instancia, ¿no? El contexto del consumidor, qué es lo que es valioso para él y cómo percibe, ¿no?, distintos elementos, de tal manera que el concepto de posicionamiento de la marca esté reflejado en esa experiencia que se le entrega, sea una experiencia de contacto, de trabajo con un producto, ¿no?, o también una vivencia en el servicio como tal. Yo pienso que el diseño de experiencias es tridimensional, o sea, realmente, o sea, está en el entorno, no es solamente dirigido a algo digital o a algo en particular, sino que es todo el entorno en el cual se desenvuelve la pieza de diseño y donde interactúa ese medio o ese espacio donde interactúa una persona con cualquier pieza de diseño. Estamos hablando de obras multimediales donde hay una clara propuesta conceptual, pero al tiempo, digámoslo así, hay una propuesta de diseño cifrado, o sea, sigue siendo diseño. Lo que pasa es que no está en las condiciones tradicionales del diseño. Hay una fase de conceptualización que investiga las necesidades de los públicos, que se adentra en las temáticas, que genere esas interacciones entre el público y la temática o la problemática y pues, el cliente también. Y luego de eso determina cuál es la estructura de la experiencia como tal. De ahí que se defina desde el punto de vista disciplinar, por ejemplo, en qué aspectos de la temática o de la problemática vale la pena concentrarse, porque eso es significativo para los públicos y en cuáles no. Bueno, cuando uno habla de diseño de experiencia, indiscutiblemente tiene que pensar en el ser humano. Entonces, el ser humano tendría uno que pensar cuáles son las disciplinas que están más acercadas al ser humano. Por ejemplo, la psicología, ¿sí?, la psicología cognitiva, o las ciencias que le llaman ciencias de la percepción y cognición. Desde una perspectiva de marketing uno podría hablar de dos tendencias. Está la tendencia cualitativa, o la escuela, pues, cualitativa, y está la escuela cuantitativa, ¿no? La escuela cuantitativa me habla de, ¿no?, la parte estadística, la parte numérica, lo que es válido, pues, para la masa, pero el diseño de experiencias va más enfocado hacia esos elementos más susceptibles de subjetividad, ¿no?, por parte del consumidor, ¿no?, entonces más cualitativa. Realmente lo que nos debe preocupar es, en primera instancia, conceptualmente, ¿qué estoy diciendo? Y lo que hago es una apropiación de medios, y a partir de esos medios que me corresponden como ser que vive en el 2014, digamos, con unas tecnologías alrededor, hago una apropiación de ellas y a partir de ello genero diseño de experiencia a partir de instalaciones inmersivas. El otro aspecto tiene que ver con las técnicas. Entonces, cuando también luego del proceso
de conceptualización y luego de esa interacción entre los públicos, la problemática y el contexto, se definen cuáles son las tecnologías que van a apoyar esa experiencia y cuáles son los lenguajes. Bueno, para pensar en el diseño de experiencias, yo creo que hay que recurrir a la acepción que se tiene de diseño de interfaces. Cuando uno habla de diseño de interfaces, uno pues piensa que hay que considerar tres aspectos: el usuario, la tarea y el contexto, básicamente. Entonces yo creo que en el diseño de experiencias se aplica lo mismo. O sea, el usuario hay que considerarlo en todas sus particularidades. O sea, hay usuarios de diferentes etnias o diferentes estaturas o de diferentes edades, con diferentes niveles de escolaridad. O sea, uno tiene que considerar como esas particularidades que son los que dan el detalle de lo que uno quiere buscar con el diseño de experiencias. Uno normalmente lo que busca es que aquellos que me permitan a mí identificar cuáles son los elementos valiosos, por decirlo así, las variables que son valiosas para el mercado, son las que me van a servir para diseñar ese diseño de experiencias, ¿no? Porque valga la redundancia. Disciplinas como por ejemplo la psicología, es fundamental, ¿ya? Psicología del consumo, ¿no? Psicología comportamental, ¿no? Psicología del comportamiento, el neuromarketing me aporta muchísimo estos elementos porque es como la medición biométrica de eso que recibe, ¿ya? De esos estímulos que está recibiendo. Entonces es como corroborar en cierta medida que lo que yo estoy haciendo está generando las respuestas a nivel fisiológico, ¿no? En el organismo de las personas que están siendo influenciadas, le está generando lo que yo espero que genere, ¿no? De aceptación, sensación de placer, sensación placentera, ¿ya? Igual la administración, ¿no? Todas las carreras relacionadas con diseño, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con diseño, la parte de experiencias como tal, dependiendo del marco de referencia, usan por lo general diseño gráfico, diseño industrial, ¿ya? Por lo general. Hay cosas más particulares, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de vestuario que se está tratando, entonces diseño de modas, ¿no? Pero igual ahí está presente diseño gráfico y diseño industrial, porque diseño gráfico es la imagen, diseño industrial es el objeto, el entorno. Dentro del proceso, sobre todo desde la conceptualización, pues debe participar el diseñador gráfico, los diseñadores gráficos que van a configurar y van a participar en la conceptualización de la imagen, comunicadores que se encargarán de lo lingüístico, ya sea escrito o sea oral. También es importante la participación disciplinar, expertos que conozcan la temática que se va a abordar, que si es de física, si es de biología, si es algo cultural, si es geográfico, de los diferentes elementos, pueda alguien que realmente esté como a la altura de responder todas las inquietudes. En la actualidad en que el proceso del diseñador o el proceso del artista todo el tiempo se está reevaluando y depende de procesos transdisciplinarios. O sea, nada más triste que un diseñador que solamente sabe de diseño y no sabe de nada, porque el diseño en sí no es aplicable a nada, porque el diseño plantea una solución, que la solución puede ser controlada o una solución no controlada. Entonces, digamos, en las experiencias inmersivas, por ejemplo, en la experiencia de usuario, a veces, digamos, uno tiene cierto control sobre la pieza y tiene un control sobre lo que sucede dentro, pero no siempre es controlable tanto la pieza como la reacción del público. Entonces, la verdadera, digamos, lo que realmente plantea el diseñador es que, como un comodín, ¿cierto? Articula diferentes saberes para la construcción de un nuevo conocimiento y de una nueva experiencia. Ahora, aparece un término importante, digamos que no está aquí y que me parece que debe ser tratado, y es como si el diseñador es artista o no es artista. Pues sí lo es y no lo es. Yo hablaría de que inicialmente debe ser un esfuerzo de marketing, ¿no? Porque es que el diseño de experiencias va ligado a un objetivo, y ese objetivo normalmente es comercial, es un objetivo en donde yo quiero generar un vínculo con mi audiencia meta. O
¿cierto? Sí. Y ese vínculo, pues a través del marketing es que se busca generar. Incluso me atrevo a decir que cuando esas estrategias de experiencias son hechas a nivel interno de la organización, el marketing está presente, ¿no? La tendencia, por ejemplo, de aplicar estrategias de marketing para generar un vínculo con los empleados en la organización se conoce con el nombre de marketing interno, ¿no? Y es un diseño de experiencias. ¿Para qué? Para que tus empleados se pongan la camiseta de la organización, tus colaboradores se pongan la camiseta de la organización y se sientan parte de ella. ¿Ya? El diseñador, si lo entendemos desde un punto de vista kantiano, entonces no sería un artista, porque lo que plantea, digamos, a partir de el planteamiento de lo bello y la estetización de lo bello, entonces estaremos hablando de lo funcional. Pero si hablamos de Gadamer, que es un filósofo obviamente mucho más contemporáneo, para Gadamer, digamos que el estudio estético del diseñador es tan importante como el estudio estético del artista, porque en este momento esa hibridación y ese terreno tan amplio que es ahorita las prácticas estéticas dentro del diseño y dentro de las artes visuales y las artes plásticas, hacen que los nuevos artistas que están surgiendo no están viniendo precisamente de las escuelas de arte, sino que están llegando desde las escuelas de diseño y desde las escuelas del sonido. Entonces, ¿qué nos deja esto en claro? Que cuando estamos hablando de la poética de la imagen, el diseñador es tan artista como el artista plástico. Lo primero que hay que hacer es establecer una imagen, de cómo se encuentra ese objeto al cual le voy a diseñar la experiencia, ¿cierto? Sea un concepto, sea una idea, sea una persona, ¿no? Porque también se puede diseñar una experiencia, por ejemplo, para las elecciones presidenciales, ¿ya? O elecciones gubernamentales. Se puede generar toda una serie de elementos frente a una experiencia que es la que se va a transmitir, ¿ya? Al público, al que va a votar, en este caso al votante, al que decide, ¿ya? Y no necesariamente esa experiencia es en términos de las calidades o cualificaciones del votante, ¿no? Sino el concepto de posicionamiento que esa persona, ese concepto de decida, quiere que sea transmitido e interiorizado por el objeto de mercado, que sería en este caso pues, un posible voto. Pensándolo más en función de qué es lo que uno espera que esa persona vaya a hacer con esa pieza de diseño. Básicamente es como pensarlo a nivel de la función. ¿Qué es lo que se va a hacer con eso? El papel del diseñador gráfico puede darse en la fase de conceptualización o en la fase de producción. La participación de los diseñadores gráficos en la fase de producción es más parecida a lo que conocemos comúnmente, como es la configuración gráfica de diferentes piezas o diferentes componentes que hacen parte de la estrategia. Una página web, un módulo interactivo, un material editorial, un material didáctico, en fin, diferentes componentes. Hemos hablado antes, hay que considerar esos tres pilares que hablábamos: el usuario, la tarea o la función y el contexto. Yo generalmente lo que pienso, digamos que se le debe dar relevancia, pues los tres pilares son muy importantes, ¿sí? Pero yo pienso que debe ser muy relevante el usuario, o sea, la persona, las características del usuario deben primar, porque uno pues en última lo que está diseñando para personas. Entonces en ese sentido pues lo que uno tiene que empezar a mirar primero son cuáles son las características de las personas que van a interactuar con ese elemento diseñado. Y ya con eso pues uno tiene pues muchísimo, porque es que ahí ya se pueden definir lenguajes, se pueden definir maneras de estructurar la información, paradigmas también. Digamos, con la definición de Bruno Munari, hablando de Bruno Munari puntualmente, digamos, para Bruno Munari el diseño es una cosa que tiene que dar una solución a un problema de diseño, y está muy bien planteado y es muy interesante, pero no quiere decir que sea la única posibilidad,
porque Bruno Munari es muy importante para la historia del diseño del siglo XX, pero si encontramos un nuevo filósofo del arte como Gadamer, encontramos que el diseño es muy importante en el arte también, y que el artista diseñador y el diseñador artista es posible. Durante la etapa de conceptualización, el diseñador gráfico, que es todo lo previo a la producción, el diseñador gráfico o los diseñadores gráficos deben definir las orientaciones fundamentales que van a regir la configuración de todos los demás mensajes desde el punto de vista visual, y van a coordinar conceptualmente a los diseñadores gráficos que participan en la etapa de producción. Esto es la definición del lenguaje visual, de la retórica de la imagen, los grados de iconocidad, colores, tipografías, identidad del proyecto, articulación de la identidad del proyecto con otras identidades que se entretejen con la experiencia. Sí. El punto de partida entonces va a ser ese análisis, ¿no? Ese análisis, ese diagnóstico inicial. Con ese diagnóstico yo me di cuenta, ¿no?, cómo debo diseñar la estrategia. Y ese diagnóstico implica tanto la empresa, si estamos hablando de una organización como tal, como el mercado. ¿Ya? Y los elementos que afectan esa relación empresa-mercado. A partir de allí, entonces empiezan a converger todas las disciplinas, ¿no?, que van a aportar, ¿no? A partir de allí yo sé que a mi audiencia valora, por ejemplo, los elementos relacionados con la parte táctil, ¿no? Con respecto a los equipos tecnológicos, ¿no? Entonces yo me llamo, por ejemplo, señor Apple, ¿ya? Y como señor Apple, yo encuentro que ellos valoran eso, pues lo que hago es que le pongo a ciertos de mis productos, ¿no?, de unas gamas superiores, una experiencia táctil adicional, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, te das cuenta que los MacBook Air, ¿no?, de la última generación de MacBook Air, cuando tú tocas, ¿no?, la parte de encima, la parte externa, la carcasa, tú sientes un cosquilleo en tus manos. Ese cosquilleo es un diseñado adrede, ¿no? O sea, no es algo que se produce por la estática, no, es algo que se diseñó adrede para que la persona tuviera esa sensación y se siente rico, ¿no? Entonces a la gente le gusta, ¿no?, esa sensación táctil. Eso es un diseño de experiencia, es una experiencia táctil diseñada única y exclusivamente para ese producto. Con los chicos que hacían stencil y hacían todas este tipo de prácticas de carácter inmersivo, entonces lo que lograron fue, a partir de una experiencia, de una creación de piezas de stencil y piezas gráficas, generar espacios donde uno, digamos, toda la ambientación en 360 grados funciona. Y es un diseño no controlado y sigue siendo diseño. Lo que pasa es que no está en función de la creación de objetos, digamos, utilitarios. ¿De qué se ocupa un diseñador? De lo mismo que se ocupa un artista plástico, de hacer las cosas que no existen. Nos dedicamos al mundo de las ideas, de los objetos imposibles, de los objetos absurdos y de las cosas que no existen, para traerlas desde el mundo de las ideas al mundo de lo tangible. Entonces, digamos que ahí hay un punto que me parece interesante, y es hacer la comparación nuestra como artistas, hablando de diseñadores y artistas, con los filósofos. Los filósofos trabajan con ideas abstractas. Los artistas, músicos, poetas, diseñadores, artistas plásticos, actores de teatro, programadores, cualquier área de la poiesis de la que estemos hablando, nos dedicamos es a las ideas, pero a las ideas medibles. Mientras el filósofo es abstracto y se dedica a pensar la idea, los artistas, de todas las categorizaciones que existen, nos dedicamos a la construcción de esas ideas. La construimos cuando hacemos composiciones musicales, cuando remezclamos música, cuando se hace obra de teatro, cuando se hace mapping, cuando se hace diseño. Nos estamos dedicando a crear cosas que no existen. La parte que implica este conocimiento de los públicos es la interacción de estos públicos con la problemática o con la temática, que, como dije antes, ayuda a definir en qué aspectos concentrarse. Además del estudio de los públicos, es necesario adentrarse en la temática o en la problemática que se va a abordar.
Esto implica conocer el problema, adentrarse en él y que lo hagan todos los participantes, es decir, no solamente los disciplinares, sino también los diseñadores y los comunicadores. Esto requiere, en la apropiación de la ciencia, que también se vean distintas posturas frente a una problemática, distintos expertos, no es solamente uno, sino distintos expertos, diferentes especialidades dentro de una problemática, porque si bien dentro de la academia las disciplinas están separadas, en la vida real y sobre todo en la formación o en la educación no formal, los diferentes elementos se combinan, están combinados en la realidad, está la física con la biología, con la sociedad mezcladas, y esto hace que se requieran distintas posturas y se requiera una discusión permanente. Lo que hago es que conceptualizo las ideas, tengo las ideas muy claras como lo que quiero hacer, y lo que empiezo a hacer es encontrar, digámoslo así, hacer un diagnóstico de cuáles son los puntos débiles y qué necesito para que esa idea se vuelva un acontecimiento real. Entonces voy a hablar específicamente de los trabajos de simbiosis y los robots. Entonces, para hacer robots lo que hice fue, digamos, hablar primero con un ingeniero mecatrónico para ver qué posibilidades había de mover piezas y mover máquinas. También hablé con un físico y con unos ingenieros multimediales, estudiantes de ingeniería multimedial, y lo que se hace es empezar a ver cuáles son las problemáticas, las diferentes problemáticas que se requieren para que la idea pueda llegar a desarrollarse. Entonces, lo que voy haciendo es como un estudio sobre la marcha. Entonces voy organizando las cosas y primero que todo escribo. Entonces no hago nada, no hago ni un dibujo sin antes haber escrito todo. Entonces tengo la idea completamente clara, o a veces hago, digamos, un boceto, porque es como un mapa mental muy rápido, un sketch, y empiezo a ver como qué necesito para hacer la cosa. Yo digo que el punto de partida son los usuarios. Para contarlo, contextualizado, un ejemplo es, por ejemplo, el proyecto de la salsa. Inicialmente, como comentaba, se tenía una información que estaba en libros de texto, que estaba en artículos de revistas, o incluso habían algunos videos por allí, pero videos sueltos, ¿sí? Documentales o entrevistas en video, o habían entrevistas de audio, programas radiales, o sea, todo estaba como suelto. Entonces, lo que se necesitaba precisamente era algo que permitiera integrarlos, ¿no? y que estuvieran integrados y que una persona pudiera acceder a esa información, pero no acceder a la información simplemente como abrir un cajón y yo saco por aquí, yo saco por allá y ya, sino que pudiera acceder a esa información pero de manera contextualizada. Es decir, estamos hablando de la salsa del periodo, no sé, de salsa pacífico. Entonces, ¿qué es salsa pacífico? ¿Quiénes son sus principales representantes? Los videos donde los representantes están siendo entrevistados, ya sea en radio o en la pregunta. Entonces, el trabajo del diseñador precisamente está en ese ámbito de cómo voy a integrar yo toda esa información de manera eficaz y eficiente que le permita al usuario interactuar con la información. No tomo decisiones apresuradas. Entonces, cuando uno mira la pieza al final, como que se ve que todo está muy ligero y que todo está muy bien hecho y que todo está como tan tranquilo, pero para que esa tranquilidad de la obra exista, todo el estrés que requiere la construcción se hizo antes. Entonces, por ejemplo, a veces consulto sociólogos o antropólogos. Por ejemplo, hice una pieza que hacía un cuestionamiento sobre el beso de Klimt. Entonces lo que hice, porque es un beso sublimado muy machista, entonces lo que hice fue unas parejas gays y unas parejas lésbicas besándose, y trabajé de la mano de una socióloga para que empezáramos a hablar sobre la negación y sobre la aceptación de los grupos LGTBI. Entonces no son decisiones como porque sí, sino que realmente son
decisiones estudiadas. Puede realizarse una evaluación final o una evaluación constante, es decir, puede involucrar la experiencia, un componente que ayude a evaluar constantemente cómo se está dando el proceso. A veces es como un momento final de la experiencia que ayuda a evaluar, no a los públicos, sino a evaluar qué tanto la experiencia está cumpliendo sus objetivos. Uno, cuando habla de diseño de experiencias, uno diría, uy, esto es nuevo, ¿cierto? Pero, a ver, desde lo que yo pienso y conozco, yo diría que esto es algo viejo, simplemente que lo que estamos haciendo es redefiniendo el concepto. Pero como práctica, el diseño de experiencia existe desde hace mucho, porque todo es experiencial, o sea, tú juzgas a partir del contacto, de entrar en contacto con, y a partir de eso, tus sentidos y todo lo que tienes en tu cerebro emite una respuesta, un juicio de valor, un concepto, ¿cierto? Emite algo con respecto a lo que recibe. Eso es una experiencia, ¿ya? Una experiencia es entrar en contacto. Esto que estamos diciendo aquí, el tema de la entrevista, es una experiencia, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo controlo las variables de esa experiencia para hacerla más placentera o menos placentera, para que tenga unos objetivos claros, allí ya estoy efectuando el diseño de la experiencia como tal, porque yo ya estoy controlando esos factores ambientales que hacen parte de la experiencia, ¿no? Entonces, si yo puedo controlar en una oficina los colores, la adecuación, ¿no? La ergonomía de los asientos, la ergonomía de las mesas, la ergonomía de lo que entra en contacto con la gente que va, yo estoy allí haciendo un diseño de la experiencia, ¿ya? La parte comercial siempre es compleja, pero es inevitable, porque de todas maneras las cuentas hay que pagarlas y hay que vengar, porque para esto estudiamos, estudiamos no para vivir de lo que hacemos. Yo hago una cosa muy clara, y es que lo que es obra de arte es obra de arte, y lo que trabajo para la publicidad es publicidad, pero no meto mis piezas artísticas en la publicidad, porque la publicidad es como el lado oscuro del diseño. O sea, el diseño es una cosa maravillosa hasta que aparece la publicidad con toda su basura al lado. Entonces es una cosa muy complicada. Yo respeto a los que hacen publicidad, como respeto a los católicos y respeto a los ateos. En cuanto a lo que hago, es que solamente trabajo en publicidad en cosas que me gustan. Punto. O sea, como que yo sí hago publicidad, muy poquita. En este momento estoy terminando unas maquetas para un trabajo que no es de orden publicitario, más bien de orden científico, con un afán de difusión se llama Sporresiduos, es una cosa de ingenieros químicos y todas las cosas. Sí se puede, porque hay proyectos inteligentes. O sea, así como hay gente que necesita que le diagrame para hacer volantes y todas esas cosas, pues también hay gente con otras necesidades. Entonces, el mapping, la mayoría del mapping que hemos hecho es como, más que publicitario, es de entretenimiento. Entonces yo hago más mapping de entretenimiento que publicitario. Es la experiencia. Como experiencia, entonces lo hago más, y eso fue mi tesis de diseño en Bellas Artes. Entonces lo que hago es, hago una experiencia audiovisual, pero para que la gente se introduzca en esa idea, se desconecte del mundo, tenga una experiencia estética muy contundente, y yo no le meto publicidad por ningún lado. Nada, cero. Pero hubo otros proyectos, como el concierto de Cure. Entonces en el concierto de Cure era una publicidad en la cual vos me ayudaste, Mauricio. Entonces todo eso fue una experiencia muy chévere, porque no solamente era como la publicidad, o sea, finalmente la publicidad fue lo último importante. Lo chévere era que era en el concierto de Cure, por encima de que fuera una publicidad para Chevrolet Sonic, que todo salió muy bien, hicimos una cosa muy divertida, fue estresante y maravillosa, pero finalmente lo importante no era que fuera la publicidad, sino era para quién era la publicidad y de qué evento, o sea, como ser parte de un evento. Entonces, de alguna manera trato de mantener esa relación arte hacia el arte, y tratar de que lo que hago no genere basura,
ni conceptual ni física. O sea, yo no publico pendones, ni papeles, ni nada de eso, ni me gusta generar ruido diciendo nada. Entonces, ese, digámoslo así, ha sido como un proceso interesante. Los otros proyectos de mapping los he hecho en proyectos artísticos y, por ejemplo, una cosa que yo me llevo de por sí es que yo no trabajo gratis. Yo soy artista plástico y nunca expongo si no me pagan. Nunca presento obras si no me pagan. Si yo mando una convocatoria, por ejemplo, el Festival de Performance, hice un cóndor, fue una cifra, ha sido una cifra más pequeñita, pero se cubrió lo que se tenía que cubrir, entonces yo me sentí muy satisfecho con eso. Entonces las piezas se pagan por sí mismas. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene sus ideas, no las regale. Hay convocatorias, mándelas a una convocatoria y generalmente usted le da por lo menos 2 millones de pesos. Y yo con 2 millones de pesos pues no vivo, pero con 2 millones de pesos hago la obra, entonces no tengo que recoger de mi trabajo, de mis ingresos para hacer piezas artísticas y para exhibirlas, sino que ellas mismas se tienen que mantener.